Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 10 de junio de 2019. Calendario económico. Comenzamos con indicadores de balanza comercial con China del día de ayer, en la que las exportaciones aumentaron 1%, bueno, 1.1 frente a una expectativa de contracción de cerca del 4%, 3.9 más exactamente. Estas corresponden a cifras del mes de mayo. Recuerden que durante ese mes fue cuando se tensó nuevamente la situación comercial entre este país y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, durante ese mismo mes, las importaciones cayeron más de lo esperado, 8.5% frente a una expectativa de 3.5%. Probablemente aquí se ven los impactos directos de las decisiones de China de dejar de comprar productos estadounidenses. En suma, entonces, el superávit comercial chino aumentó, casi que se duplica desde niveles cercanos de los 22 billones de dólares hacia los 42 casi billones de dólares. De alguna manera, las decisiones de carácter rápido que puede implementar el gobierno chino muestra pues la debilidad de corto plazo en las negociaciones de Estados Unidos por la manera en cómo se gestionan ambas economías. Sin embargo, recuerden que de largo plazo eh, China tiene en apariencia más que perder que los mismos Estados Unidos, y como es bien conocido, la administración en China se juega la carta de que ahí pues el tema de elecciones no genera ese cambio de línea de gobierno tan rápido como sí puede ocurrir en los Estados Unidos. Recuerden que estamos entrando poco a poco a ese proceso de campaña. Tenemos más de casi 40 candidatos del Partido Demócrata que se van a ir, digamos, reduciendo paulatinamente en los próximos meses, y pues van a mostrar todas estas desventajas de la manera en que el presidente Trump ha venido gestionando las relaciones comerciales y su guerra comercial, sus declaraciones poco diplomáticas, mostrando que Estados Unidos está hoy peor que cuando estaba al inicio de su administración. Con respecto a otros elementos que tenemos para la jornada, cifras en el Reino Unido de producción industrial, contracción para el mes de abril del 1%. Recuerden que aquí ya vamos a empezar a ver nuevamente las implicaciones directas de la postergación de la fecha del Brexit. Fue hacia el cierre del mes de marzo cuando tuvimos esta decisión de postergarme hasta octubre 31, y pues ya en el mes de abril vimos como las empresas, pues estamos viendo en apariencia, por la sugerencia que está dando este dato de una reducción en sus planes de inversión y un impacto en el tema de la producción de manera directa. La balanza comercial en el Reino Unido se moderó durante el mes de abril, menos compras en apariencia explican esta moderación. Tenemos algunas colocaciones en Estados Unidos de tesoros de muy corto plazo, y hacia China, hacia el cierre de la jornada, posiblemente sea mañana, pasado mañana, las cifras de desembolsos crediticios, que tal vez es uno de los indicadores más interesantes que mira el mercado con respecto a la situación del mercado de pues bancario de China y la manera en cómo se va transmitiendo la política monetaria. Con respecto al mundo como un todo, durante este fin de semana tuvimos la reunión de ministros del G20. No hay que confundirnos con la reunión que está sobre todo el mercado entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente chino. Esa reunión se va a llevar a cabo entre el 28 y 29 de junio, pero por ahora fue como un acercamiento, digámoslo así, técnico del G20, donde pues el principal mensaje del G20 efectivamente ven que las tensiones comerciales afectan el crecimiento, pero por un lado no se muestran especialmente preocupados, creen que esto el crecimiento mundial se va a ir recuperando hacia el cierre de este año y comienzos del próximo año, y tampoco mostraron un mensaje de urgencia para modificar, un mensaje de urgencia para de alguna manera tratar de arreglar esta situación comercial lo antes posible. Seguramente la posición de Estados Unidos de esa confrontación con China pues muestra que, o de alguna manera condicionó el texto de esta reunión de ministros del G20, donde pues obviamente no se muestra una necesaria afán para, o un necesario afán para arreglar esta situación. Y en Europa, el máximo favorito para ser el próximo primer ministro del Reino Unido, recuerden que ya desde el viernes pasado Theresa May dejó de ser la primera ministra y está en este momento el Partido Conservador haciendo su designación interna para ver la nueva cabeza de gobierno. Boris Johnson, uno de los líderes del Brexit, es el que apunta a ser el próximo primer ministro del Reino Unido, algo insospechado hace algunos años. Y con respecto a esto, él ya amenazó a la Unión Europea que va a utilizar esos 39 billones de libras esterlinas que debe pagar el Reino Unido a la Unión Europea por el divorcio como su moneda de negociación para lograr mejores condiciones. Probablemente no haya escuchado a Theresa May en que ella no logró pues mayores cosas con este tema de la presión del Reino Unido para pagar o dilatar el pago a la Unión Europea, pero pues digamos que es una de sus ideas. Recuerden que esta situación del Brexit por ahora está
calmada hasta que nos vayamos acercando lentamente hacia el mes de julio, es decir, cierre del mes de junio, nos dejan algunas semanas para ver qué va a suceder con la participación de los representantes británicos en el Parlamento Europeo. Por otra parte, tenemos en los Estados Unidos la información ya del día viernes en la noche en que efectivamente había alcanzado el presidente Trump un acuerdo, bueno, el gobierno de los Estados Unidos un acuerdo con México para que controlara de mejor manera la inmigración y de esta manera evitara que hoy tuviéramos la implementación de aranceles adicionales a los productos mexicanos. Recuerden que vamos a comenzar con una tasa del 5% y se va a estar incrementando mensualmente en esa misma magnitud hasta alcanzar en el mes de octubre con 25% de arancel, lo mismo que le habían impuesto a China. Pues bien, México aceptó algunas prerrogativas o solicitudes o de demandas, como quiera decírsele, de la Casa Blanca y de esta manera, en apariencia, el día viernes en la noche se logró evitar este riesgo para el mercado. El sábado el presidente Trump continuaba tuiteando sobre lo que significaría este acuerdo para el control de la inmigración ilegal. También había declaraciones del presidente de México diciendo que ellos iban a hacer todo lo posible para frenar esta inmigración siempre y cuando no se violaran los derechos humanos. Y hoy en la mañana ya el presidente Trump estaba tuiteando que más le valía al Congreso mexicano ratificar este plan lo antes posible, pues si no, pues él podría de todas maneras tomar la decisión de implementar esos aranceles. Por el momento no tenemos aranceles, como veremos más adelante, los mercados accionarios tienen una dinámica relativamente positiva, por lo menos en lo que son los futuros de Estados Unidos y la dinámica del mercado europeo. Pero como dicen varios analistas y observadores, este tema de que el presidente Trump utilice los aranceles como mecanismo de presión o de amenaza no es positivo para el largo plazo, teniendo en cuenta que varias empresas pueden desistir de realizar inversiones si ven que hay una amenaza real. Varios inversionistas habían utilizado a México como una sustitución a China para temas de inversión y de venta de productos a los Estados Unidos. Pero ya con esta que ha sucedido en las últimas 2 semanas, pues no es tan seguro que sus empresarios se vayan a sentir tan tranquilos liderando o haciendo estos incrementos de capacidad en México. Por lo tanto, algunos consideran que el daño de estos anuncios del presidente Trump es un daño que ya está hecho a pesar de que el día viernes en las horas de la noche pues hayan logrado ese acuerdo. Y mientras tanto, con respecto al tema de China, que no hemos escuchado nada más, el viernes pasado nos llamó la atención una declaración del representante comercial de los Estados Unidos asegurando que los aranceles a los nuevos, bueno, los nuevos aranceles a los productos chinos, ese que se había prometido que iba a arrancar desde el 1 de junio, se le iba a postergar hasta el 15 de junio. Esto nos fue avisado antes, lo cual pues es un poco inusual, nos lo están comunicando o nos lo comunicaron el día 7 de junio, es decir, en la mitad del plazo ese de la extensión que estaban mencionando. Esto pues seguramente con un afán de buscar a los chinos para que se acerquen a unas negociaciones. También el secretario del Tesoro de los Estados Unidos manifestaba que podrían contemplar la posibilidad de moderar las sanciones o las restricciones a Huawei si había avances en el tema comercial. Pero recuerden que la última postura del gobierno chino y de los funcionarios chinos es que no iba a haber ningún tipo de negociación por el momento hasta que Estados Unidos no desmonte este tema de los aranceles prometidos. Seguimos entonces a la espera de esa reunión del 28 de junio en el G20 entre pues, los presidentes de Estados Unidos y de China. Con respecto a los mercados accionarios, hoy mantenemos la dinámica relativamente positiva de la columna del lado derecho, predominantemente en verde, mercados europeos con valorizaciones cercanas entre el 0.5 y 0.7%. Asia tuvo una fuerte valorización, futuros de Estados Unidos en este momento más 0.4%. De alguna manera estamos viendo que esa alerta que tuvimos la semana pasada por la ruptura de los 1790 fue una ruptura transitoria. Para el caso del Standard Poor's fue recuperada y estamos negociando nuevamente con una señal alcista en el mercado accionario. De corto plazo, ¿qué nos ha llevado a esto? Sin duda, las expectativas de que la Reserva Federal reduzca su tasa de interés, fundamentaban en esos malos datos de generación de empleo, tanto del sector privado como la generación de empleo general en los Estados Unidos, dada a conocer ya el día viernes pasado. También, sin duda, en las últimas horas, bueno, tuvo que ver este anuncio de haber postergado o indefinidamente los aranceles o la implementación de aranceles a México.
y que tomara un poco nuevamente de impulso la refrendación de ese acuerdo comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos por estos anuncios. Pero recuerden lo que mencionamos hace un momento, el daño desde el punto de vista de los planes de inversión para los empresarios ya fue hecho por parte de las declaraciones del presidente Trump y la incertidumbre que generaría entonces hacer planes de expansión en México ante el riesgo de que en cualquier momento el presidente Trump, como estamos acostumbrados, cambie de manera de pensar y anuncie ese arancel hacia México. Así que esto es algo que va a mantener las tensiones. Estructuralmente seguimos viendo que hay debilitamiento internacional. No vimos compromisos en el G20 para atacar el tema de las tensiones comerciales lo antes posible. Sí dicen que es un problema y que sesga el crecimiento hacia la baja, pero no dicen que tienen el empeño de tomar medidas rápidas. Y por otro lado, lo que se hizo el G20 fue anunciar que van a trabajar de manera conjunta para cerrar unos canales que han venido aprovechando las grandes tecnológicas en el mundo para de alguna manera tener un tratamiento tributario preferencial. Esta idea viene siendo impulsada por los países europeos y afecta directamente a las tecnológicas estadounidenses como Facebook, Google, entre otras, que se han visto beneficiadas de unas ventas transfronterizas donde son registradas en los países con mejores o menores cargas tributarias. O sea, estamos hablando del caso de Irlanda, y digamos que de alguna manera tener una tasa tributaria efectiva más baja. Lo que quieren hacer los países europeos es no cobrar un impuesto sobre las utilidades, sino sobre las ventas, lo que puede generar una discusión sobre doble tributación, pero pues digamos que si hay consenso en el G20 para adelantar o liderar digamos, esta estrategia para reducir ese desbalance. Por lo tanto, entonces lo que vería cada uno es algún riesgo de corto plazo para las compañías tecnológicas, además de todo esto que ha venido sucediendo entre China y Estados Unidos. De hecho, China la semana pasada lanzó, o bueno, publicó en apariencia y no oficialmente una lista de compañías estadounidenses sujetas a posibles sanciones por parte de su gobierno en caso de que le hagan caso a los Estados Unidos o al gobierno de los Estados Unidos para limitar la venta de tecnología hacia China. Entonces, digamos que esto acá, si bien es cierto, vemos que la tendencia de corto plazo es favorable, hay un tema fundamental detrás que no nos permite ser totalmente tranquilos. Cualquier idea que ustedes tengan de compra va a estar matizada entonces en algunas declaraciones del presidente Trump que puedan llevar al traste esas ideas de rentabilidad de corto plazo. Por otro lado, hay una fusión interesante en los Estados Unidos de dos compañías, United Technologies y otra empresa que constituirá una compañía de más de 100 billones de dólares de capitalización de mercado, suministra equipos sensibles para el tema de aviación comercial y también para temas de defensa como temas de misiles, por lo que pues esta es una fusión desde un punto de vista estratégico en Estados Unidos de alto interés por parte de la Casa Blanca. Veremos si hay algún tipo de rechazo o por temas de prácticas posibles monopolísticas. Con respecto a los mercados accionarios, a los mercados de divisas, estamos viendo hoy que de alguna manera el peso mexicano se ha visto impulsado por esos anuncios de evitar los aranceles por ahora. Nosotros decimos por ahora, no lo damos definitivamente, pues porque como mencionamos previamente con el presidente Trump no puede decir que nada está por sentado. Sin embargo, hay una valorización interesante de casi 2% hoy del peso mexicano, obviamente consecuencia de esto. El resto de monedas se está presentando algo de debilitamiento, en su mayoría frente al dólar, donde tenemos tal vez lo más interesante es el euro, que el viernes pasado estaba alcanzando sus máximas cotizaciones de las últimas semanas frente al dólar. Recuerden que el jueves el presidente del Banco Central Europeo simplemente hablaba sobre postergar el posible incremento de tasa de interés y eventualmente contemplar cambiar la política monetaria si los datos económicos así lo necesitaban. Sin embargo, hoy estamos amaneciendo con fuentes cercanas del Banco Central Europeo afirmando que efectivamente durante la reunión se estuvo discutiendo qué escenarios eran necesarios para reducir la tasa de interés por parte del Banco Central, es decir, una postura un poco más explícita a ayudarle a la economía, y hoy esas referencias están haciendo que el euro se debilite un poco frente al dólar, se está negociando cerca de los 1.13. Entonces, en resumen, hoy hay fortalecimiento del dólar moderado. El tema del euro responde pues a esas filtraciones de que efectivamente el Banco Central Europeo discutió la posibilidad de reducir la tasa, y la moneda que más se fortalece el día de hoy es el peso mexicano, obviamente consecuencia de esa firma de el acuerdo entre Estados Unidos y México para evitar la implementación de aranceles el día de hoy. Con respecto al tema petrolero, tenemos valorización del mercado petrolero un poco, es la segunda jornada de recuperación, la primera fue el día viernes, hoy tenemos la segunda.
cotizaciones del WTI cercanas a los 54 dólares por barril, declaraciones nuevamente de Arabia Saudita, alineadas con la expectativa de que en la reunión del mes de junio, de cierre de junio de la OPEP, se anuncie una prolongación del pacto de recorte de producción. Recuerden que hasta el momento ha sido Arabia Saudita la principal responsable para el cumplimiento de esta reducción de producción, en conjunto con los problemas operativos de otros países como Irán y Venezuela también. Es decir, tenemos un país decididamente ayudando a cumplir con estos recortes de producción y otros países que lo hacen no de manera voluntaria, sino por temas pues, diferentes. Arabia Saudita está diciendo que ellos van a mantener este recorte, ya nos lo habían mencionado previamente, y como muestra de su inclinación a garantizar esto, es que ya la producción de Arabia Saudita está incluso 700.000 barriles por debajo de donde está o de lo que supondría el pacto firmado hacia el mes de noviembre del año pasado. Entonces, de alguna manera nosotros ya hemos mencionado que efectivamente se hace mucho bombo sobre este tema de los recortes de producción, pero que solamente es Arabia Saudita y que de manera voluntaria los está cumpliendo. Rusia, por supuesto, está colaborando al afirmar en este momento que ellos ven que va a haber una decisión conjunta, no solamente de la OPEP, sino de la organización que se conoce ahora como OPEP+, que incluye a Rusia dentro de las decisiones de recortes de producción. Nosotros ya hemos explicado varias veces que siempre y cuando el precio del petróleo esté por debajo de los 60, incluso, bueno, de los 60 dólares para el caso del WTI, Rusia tiene el interés de que todos reduzcan la producción, pero que si está por encima de los 60, Rusia no tiene mucho interés teniendo en cuenta, o no tendría mucho interés teniendo en cuenta la pérdida de participación de mercado frente a los Estados Unidos. Así que eso de alguna manera refrenda nuestra idea de que en caso de que haya una tendencia alcista, nosotros tenemos ganancias acotadas o algunos frenos hacia el alza. Recuerden nuestro rango para todo este año, 60 en la mitad, 65 a la alza, 55 a la baja. Cualquier cosa que se salga de este nivel padecería, de acuerdo al fundamental, algo anormal y que sería solucionado de manera rápida. Irán también habló sobre el tema petrolero. Ellos dicen que no se van a salir de la OPEP a pesar de recibir un tratamiento que no es adecuado para un aliado de la organización. Recibe críticas, no puso los nombres, pero dijo ha recibido tratamiento enemigo por parte de dos miembros de la OPEP, entre los que están Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que es los que hemos venido mencionando durante las últimas semanas. Con respecto al mercado de bonos, estamos viendo que a pesar de que se viene reforzando la idea de una política monetaria más expansiva, hoy lunes hay un incremento en las tasas de negociación de los tesoros a 10 años. De hecho, tenemos tasas hoy superiores a lo que teníamos el día viernes previo a conocer el mal dato de generación de empleo en los Estados Unidos. Antes de conocer ese dato, las tasas a 10 años en Estados Unidos eran del 2,10%. Después de conocer ese dato, esas tasas alcanzaron niveles del 2,05%, es decir, habían bajado ante la expectativa de que la Fed reduzca la tasa. Y actualmente, hoy estamos negociando niveles del 2,12 frente al cierre del día viernes, son casi 5 puntos básicos frente a ese nivel. Interesante en las declaraciones que hemos venido recibiendo, pues ya lo que mencionamos con respecto al Banco Central Europeo, con esa filtración, los inversionistas en Europa de hecho están descontando un recorte de tasa de 10 puntos básicos con una probabilidad del 60%. Recuerden que ya no solamente estamos hablando de recortes de tasas descontadas por el mercado en la Fed, sino también lo hemos visto en Japón y ahora por parte del Banco Central Europeo. Y una sorpresa en América Latina que tal vez no está siendo muy seguida en Colombia, tiene que ver con la decisión sorpresiva del día viernes pasado del Banco Central de Chile de recortar la tasa en 50 puntos básicos. La tasa de Chile era baja y se esperaba que eso fuera suficiente para estimular el crecimiento. Pues bien, teniendo en cuenta esa desaceleración internacional, las tensiones comerciales y la manera como esto afecta a los países de América Latina, el Banco Central de Chile decidió hacer una reducción no de 25, sino de 50 puntos básicos para que esa política monetaria sirva para cerrar las brechas de crecimiento que está registrando Chile. Y al mismo tiempo el Banco Central de Chile oficializó un recorte de pronósticos de crecimiento para este año. Tenían un rango que va del 3 al 4%, el nuevo rango va del 2,75 al 3,5%. Recuerden que hemos mencionado que en América Latina hay muchas economías que han venido revisando hacia la baja sus pronósticos de crecimiento. Colombia ha sido la excepción hasta el momento, pero nuestro arranque de año, si bien es cierto, es positivo en términos relativos frente a otros países de América Latina, no es tan fuerte como lo estaban esperando inicialmente las autoridades económicas en Colombia, y esto ha generado, digamos, una confrontación que mencionamos nosotros en nuestro último comité entre el gerente del Banco de la República y funcionarios de la administración Duque. Así que de alguna manera estamos todavía esperando
que hay algún tipo de revisión hacia la baja en los pronósticos de crecimiento por parte del Banco de la República. Eventualmente el gobierno no lo haga, por mal que ellos tengan una meta de crecimiento más alta, ellos tienen que buscar o ser, digamos, agresivos en sus objetivos y eso de alguna manera es entendible, pero eventualmente el Banco de la República más adelante sí pueda de alguna manera sorprender al mismo gobierno si hace la revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento. Eso es todo por el momento. Hay un tema adicional sobre Pemex. La compañía está anunciando que en conjunto con el gobierno va a entablar estrategias para reducir los impactos de las reducciones de la calificación por parte de Fitch. Nuevamente habló el presidente de México, AMLO, diciendo que las calificadoras habían sido poco profesionales y no objetivas con esta decisión, pues previamente no habían penalizado a Pemex por los problemas que hubo en el pasado de corrupción, obviamente bajo su administración. Recuerden que él ha venido luchando en contra de eso y dice que ese problema ya no se encuentra, pero que de alguna manera no está de acuerdo con estos ajustes que ha venido sufriendo no solamente la calificación soberana, sino la de la petrolera estatal. Hasta aquí el reporte internacional. Hoy una jornada relativamente tranquila con base en esa firma del acuerdo de México y de Estados Unidos, dudas estratégicas de largo plazo por parte de los empresarios de si realizar las inversiones en México es buena idea o no ante la amenaza de Trump latente. Y en el tema de bancos centrales cada vez se consolida más la idea de que no solamente la Fed, sino también Banco Central Europeo y Banco de Japón tendrán que reducir la tasa de interés nuevamente. Buenos días, dando inicio al informe local, el Ministerio de Vivienda anunció 6 medidas con las cuales busca que las personas tengan mayor acceso a vivienda y buscar así también dinamizar el sector, tanto de vivienda como el constructor. La primera medida fue que el tope de financiamiento del país pasó del 70 al 90%, por lo que los bancos ahora van a poder prestar, o van a poder prestar un monto mayor y la cuota inicial pues va a ser menor para las personas que quieran comprar vivienda. Esto entraría en vigencia como tal en un mes. Por otro lado, compradores ya no tendrán que presentar un colateral como un codeudor o un bien como colateral para respaldar el préstamo, sino que el gobierno pues los apoyará a esos hogares a través del Fondo Nacional de Garantías. La tercera medida fue que el gobierno expedirá un documento COMPES y llevarán al CONFIS una iniciativa para garantizar los recursos de programas como Mi Casa Ya, entre otros programas. La cuarta medida fue ajustar los topes de precios para vivienda de interés social desde 112 millones hasta 125 millones, con lo cual esperan aumentar la oferta de vivienda. La quinta medida fue la convergencia, o que se hará una convergencia en los subsidios de vivienda, por lo que se podrán como tener tanto pues algunos programas como Mi Casa Ya como otros subsidios que da privadamente los sectores. Y finalmente, la última medida fue que el gobierno va a reconocer el diferencial de precios del suelo por regiones, por lo que suelos pues en Bogotá y en las principales ciudades pues van a costar más que en otras partes. Eso hará pues otra vez que la oferta de vivienda crezca. Por otro lado, el presidente Duque mencionó que en la clausura de la convención bancaria que el gerente Chavarría lo llamó y reconoció que la economía no está estancada, pero hay que trabajar más para que la economía crezca. Esto, pues como tal, como para liberar las tensiones que había recientemente por el último anuncio que dijo el gerente. Sí, ha mencionado que la economía estaba estancada y pues tanto al presidente como al ministro Carrasquilla no le pareció muy bueno esto. Esto generó bastantes tensiones y esto pues al menos las calma un poco. También mencionó que para el segundo semestre se van a dar como las iniciativas que propuso la misión del mercado de capitales, con la cual busca fortalecer este sector. Y eso fue todo por el informe de Noticias de Colombia. Pasamos con acciones locales con Raúl. Por las acciones locales, el Colcap el día viernes mantiene una débil recuperación. Es favorecido principalmente por un buen comportamiento puntualmente de ISA, aunque se mantiene distante al nivel de cambio de tendencia según el indicador técnico. Según el indicador, el nivel de posible entrada está cerca de los 1517 puntos y podríamos observar un cambio de tendencia sobre los 1532 puntos.
En cuanto al monto negociado, los montos siguen bajos. Se negociaron 97 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol. Este rebote se ve favorecido también por mejor comportamiento de los precios del crudo. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de ISA, la cual, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda estaría adelantando los procesos pertinentes desde el punto de vista legal para autorizar la venta de la compañía, este genera una valorización del día viernes sobre la especie del 3.1%, junto a nuevos proyectos firmados en Chile, donde el presidente de la compañía manifestó que de los mercados que más piensan enfocarse es el mercado chileno. A su vez, cabe destacar que PM no ha anunciado detalle de la segunda etapa de enajenación de acciones, el cual estaremos siguiendo también de cerca. Y finalmente tenemos la acción de la vivienda, la cual, según el indicador técnico, nos muestra señales de un cambio de tendencia y también confirma que la tendencia es al alza. Mantenemos nuestra buena perspectiva sobre la especie, teniendo en cuenta que los resultados del primer trimestre del 2019, el sector financiero fue el principal protagonista y esperamos que esto se pueda mantener a lo largo del año. Sin embargo, cabe recordar que hay que monitorear todos los procesos que se estarán llevando en el Congreso acerca de la posible ley que podría eliminar las cuotas de manejo sobre las entidades financieras, el cual impactaría alrededor del 16% de la utilidad de la vivienda. A pesar de lo anterior, estaremos como tal monitoreando las condiciones de mercado y como tal, cómo siga el tema de la guerra comercial, si hay una mayor información para ver si es pertinente tomar posiciones de compra sobre la especie y mantenemos nuestro precio objetivo sobre los 43.000 pesos. Esto fue todo el punto de vista accionario. Los dejo controlar con Edwin. El peso colombiano continuó recuperándose el día viernes y se apreció 0.69% y así la tasa de cambio cerró en 3.268.4 pesos por dólar, con un monto de negociación de 1.014 millones de dólares. Este comportamiento se dio básicamente por una caída en el indicador de XY de alrededor de 0.57%, apoyado también por una recuperación en los precios del petróleo, como nos indicaba Daniel recientemente. Técnicamente estamos observando una tendencia a la baja en la tasa de cambio, por lo que esperaríamos mayores apreciaciones en lo que queda de semana. Con respecto a renta fija local, continúan valorizaciones en los TES. Los TES a 2024 cerraron en 5.52%, mientras que los TES a 10 años cerraron en 6.23%, tocando mínimos desde 2013. La curva en pesos de T se valorizó 2.74 básicos en promedio, mientras que la de TCNVERES lo hizo en 1.12 básicos. Creemos que los TES en pesos van a continuar este aplanamiento con mayores valorizaciones en la parte media y larga de la curva, mientras que en la parte corta también van a haber valorizaciones, pero van a ser menores que en las otras partes de la curva. Técnicamente podríamos decir que los test podrían llegar por debajo del 5%, sin embargo, también está muy atado como tal al entorno internacional, por lo que por ahora, por el momento no nos arriesgamos a decir que pues esta senda llegaría hasta esos niveles mínimos que tocó en 2013. Con respecto a deuda corporativa, se fueron alrededor de 2.700 millones a través de bolsa y 480.000 por OTC. Lo más lanzado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019, 2021. Un monto de negociación bajo, sin embargo, pues aún los inversionistas todavía se enfocan en los títulos de tasa fija, también movidos con lo que son la deuda pública. A medida que los TES en pesos se valorizan, pues uno esperaría que títulos en tasa fija empiecen a rentar más. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.